muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Hola, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Celular Misionera. Les damos la bienvenida a este día domingo, a este culto central que tenemos como cada semana. Hoy estaremos celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como cada domingo lo estamos haciendo. Y queremos darle la bienvenida también a todos los amigos y amigas que se están conectando por nuestra página de Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos a esta reunión virtual que tenemos en este día. Antes de poder orar al Señor, quiero invitarles a que podamos leer una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Salmo 13, versos 5 y 6. Que dice así: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Muy bien, después de haber leído esta porción de la palabra del Señor, quiero invitarles por favor que puedan ponerse sobre sus pies en reverencia a nuestro Dios, así para poder orar a Él y poder cantarle también. Así que por favor, no se vaya a molestar, póngase sobre sus pies, ahí donde se encuentre, y vamos a orar a nuestro Dios. Y ahí como está, cierre sus ojos si usted lo desea, para que no se distraiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Queremos, Dios, consagrar este tiempo para ti, queremos consagrar nuestra vida para ti, y que tú, Dios amado, puedas obrar en la vida de cada uno de los que estamos conectados a través de este medio virtual y puedas hablarnos a nuestra vida y hablar a nuestro corazón. Declaramos en esta hora cielos abiertos
para que tu presencia pueda descender sobre cada hogar y sobre cada familia que está conectada en esta hora. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, después de haber orado a nuestro Dios, ahora voy a invitar al Ministerio de Alabanza para que nos pueda dirigir con cánticos de alabanza, cánticos nuevos, para poder cantarle a nuestro gran Dios Todopoderoso. Adelante, Ministerio de Alabanza. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es
cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Escuchemos la palabra del Señor. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto, como decía la canción, me prepara un hogar. Porque en la casa de nuestro Padre hay muchas mansiones. Esa es una canción de esperanza, es una canción donde nosotros proclamamos nuestra victoria sobre la muerte, proclamamos nuestra victoria sobre el sufrimiento y proclamamos la victoria sobre en la resurrección. Y por eso para nosotros es importante canciones como estas, siempre entonarlas porque nos ayudan a tener nuestra esperanza viva en el Señor. Muy bien, entonces bajo estas melodías que acabamos de cantar, hemos hablado, de hecho, cuán grande es Él, y hemos cantado estas melodías hermosas. Hoy vamos a meternos entonces al tema de esta mañana, siguiendo la secuencia de Primavera de Esperanza. Vamos a meternos a un nuevo tema. Hoy hablaremos sobre la resurrección de los creyentes. El domingo pasado hablamos la resurrección como tema, como doctrina, la importancia de la resurrección, la necesidad de la resurrección, y vimos muchos aspectos de la resurrección que ya venía desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Se venía hablando sobre la resurrección, y el pueblo de Israel, que es el pueblo del Señor, a quien Dios le confió la palabra, a quien Dios le confió las promesas. Entonces es un pueblo que mantuvo esa esperanza, aunque en una etapa de su vida ellos se contaminaron y dejaron de creer en la resurrección,
pero siempre hay un remanente que va a creer en la palabra de Dios. Siempre va a haber un remanente que no se va a alejar, que se va a mantener siempre en la línea de lo que Dios ha establecido. Muy bien, entonces antes de sentarnos, quisiera indicarles que abran su Biblia allí en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 20 en adelante, y manténgalo abierto, porque entonces con ese pasaje vamos a ir paso a paso en esta hora, llevando la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí pueden tomar asiento, por favor, y vamos a ir paso a paso, hablando sobre este tema tan importante. Es importante que todos los que estamos en el Señor tengamos la esperanza de la resurrección y debemos vivir con expectativa, porque es una de las cosas que tenemos que saber. No solamente debe ser una doctrina allí sin vida, tiene que ser una palabra viva que esté en nuestros corazones, pendientes, ardientes a la expectativa de aquello. Versículo 20 del capítulo 15, 1 de Corintios, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí lo primero que vamos a ver a partir del versículo 20 es la realidad de la resurrección. La realidad de la resurrección es en primer lugar. Comienza diciendo mas ahora dice Cristo ha resucitado. Ahora, este es un testimonio del apóstol Pablo, que obviamente él tuvo una experiencia personal con el Señor. Se acuerda ahí en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando el Señor viene a ese encuentro y le llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, él como ningún otro, después de los apóstoles, son conscientes de la realidad de la resurrección de Jesús. Está metido en su ser, está metido en su corazón que el Señor ha resucitado, porque Él ha hablado con él, Dios se ha manifestado a él, Jesucristo se ha manifestado a él, y por lo tanto eso está arraigado en su fe, está cimentada en su fe. Cristo ha resucitado de los muertos, va a decir con seguridad, con convicción. Él va a escribir cosas precisas, cosas firmes. Así que la evidencia que Pablo ha enseñado allí en el capítulo 15 es que la tumba estaba vacía, que las apariciones a los hermanos fueron diferentes en diferentes momentos. ¿Se acuerda que vimos el domingo pasado eso? Entonces, para Pablo, dice, bueno, aunque la gente se burle, aunque la gente no crea en la resurrección, aunque las personas que no conocen a Dios, aunque las personas que no tienen una relación personal con Dios, les parezca una locura hablar de la resurrección, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Ellos no lo entienden. Y porque ellos no lo entienden, no significa que yo voy a dejar de creer. Si ellos no lo comprenden, lo sentimos, pues ya lo comprenderán seguramente. Así como nosotros en otro tiempo no lo comprendíamos y nos parecía una locura hablar de eso, bueno, pues fue otro tiempo, pero gracias a Dios que Dios nos ha iluminado nuestro corazón y nuestra mente para poder creer a su palabra. Y por eso, para el apóstol Pablo, él considera que lo que la Biblia señala sobre la resurrección de Cristo, los evangelios señalan sobre la resurrección de Cristo, es suficiente. No hay más, no necesitamos más pruebas, ya está escrito allí, su palabra es suficiente y por lo tanto nosotros debemos creer lo que la palabra dice. La palabra dice que el Señor resucitó, que apareció a sus apóstoles y que apareció primero a María, después a las otras Marías, después apareció a Jacob, después apareció a Cefas, después a más de 500 hermanos. Listo. Eso dice la palabra y para nosotros es suficiente. Y si hay personas por allí que quieren echarle tinieblas, quieren echarle allí dudas, nosotros no las tomamos, nosotros nos tomamos únicamente de la palabra del Señor. Muy bien. Luego dice, primicias de los que durmieron es hecho. Es interesante el pasaje porque dice, mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces hay que estar seguros, hermanos, que el Señor ha resucitado y está vivo. Es una de las convicciones de la iglesia del Señor, es que servimos a un Dios vivo. Nosotros no servimos a un Dios muerto, no servimos a dioses que están allí de alguna manera inertes. Nosotros servimos al Cristo que está vivo y que está presente por medio de su Espíritu Santo. Todos los días está con nosotros. Muy bien, entonces, primicia, dice, de los que durmieron es hecho. Ahora, en el contexto de la iglesia, la palabra primicia se entiende, pero no se entiende mucho en el contexto, en un ambiente distinto que no sea un ambiente cristiano. El apóstol Pablo recuerda a la iglesia de Corinto que las primicias eran los primeros frutos de una sementera, de una cosecha, ¿no? Y que el pueblo ofrecía a Dios en reconocimiento de su fidelidad por haber provisto frutos en el tiempo requerido. Así que Pablo aplica esta expresión de primicia también a los primeros hermanos que se convirtieron en Acaya cuando él estuvo allá en el Asia Menor. Él va a decir, hermanos, el hermano Estefanas es las primicias de los hermanos que se convirtieron aquí en la iglesia. Y claro, él fue uno de los primeros. Primicia significa los primeros, lo primero, ¿no? Y bueno, y eso pasa cuando uno, los que entienden un poco más esto son los agricultores, ¿no? Que saben cuáles son los primeros frutos. Entonces dice que Jesucristo, que hablando en esta línea de pensamiento, Pablo está enseñando que Cristo se convirtió en la primicia de la resurrección de los muertos. Ahora uno puede decir, pero Él no fue el único que resucitó. También en el Antiguo Testamento han habido gente resucitada. En el Nuevo Testamento también han habido gente resucitada. En el siglo I, en el siglo II, en los más siglos, también han habido gente resucitada. En este siglo también hay gente resucitada que Dios, a través de sus siervos, está levantando gente de los muertos. Hay gente que se levanta de los muertos. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado esos dones a ciertos siervos para que tengan esa capacidad de poder levantar a los muertos. Estamos viendo nosotros algunos videos como en el África, Dios ha visitado el África de una manera poderosa. El Espíritu Santo ya está haciendo milagros extraordinarios en las diferentes naciones del África. Y bueno, Dios es así. Pero ese es un tipo de resurrección. Pero la resurrección que habla aquí es una resurrección sobrenatural. Es decir, que traspasa los linderos naturales. Las resurrecciones que nos habla el Nuevo Testamento son resurrecciones naturales, es decir, una persona que murió resucita en el mundo natural, de nuevo en el mundo natural, para vivir el tiempo en el mundo natural. Toda persona, los seres humanos, vivimos en el mundo natural, que estamos sujetos al tiempo y al espacio. De modo que por eso que el tiempo afecta nuestra vida, el tiempo afecta nuestro cuerpo, y por eso la persona va envejeciendo, porque está en el mundo natural. Entonces, y las personas que resucitaron tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en los diferentes tiempos y etapas de la vida, la gente ha ido resucitando por el poder de Dios. Son gente que se han levantado en el mundo natural. Pero la resurrección de Cristo fue una resurrección completamente distinta, diferente. ¿Por qué? Porque Él se levantó en lo sobrenatural. Y es interesante que cuando Pablo está enseñando sobre esto, entonces cuando está hablando que se convirtió en la primicia de la resurrección de los muertos, lo que está diciendo, Él es el primer resucitado. ¿Para qué? Para que nunca más va a morir. Es el primer ser humano. Y recuerde que Jesús era hombre, era Dios hombre, pero también ahora se levanta de los muertos. Se levanta de los muertos. ¿Para qué? Se levanta con su cuerpo. ¿Para qué? Para nunca más morir. Y nunca más Jesús va a morir. Entonces, donde la muerte ya no tiene potestad sobre él,
este tipo de resurrección, nos va a enseñar aquí el apóstol, garantiza a todos los creyentes en Cristo que ellos también un día resucitarán de la misma manera, con ese tipo de resurrección, con un cuerpo distinto, con un cuerpo diferente, donde nunca más van a morir, porque ya no podrán morir, porque habrán resucitado en lo sobrenatural. Aleluya. ¿Se entiende eso? Habrán resucitado en lo sobrenatural. Entonces, esta es la esperanza de un cristiano, esta es la esperanza de nosotros. ¿Esto suena a un cuento de hadas? ¿Esto suena a algo ilusorio? Bueno, pues eso puede parecer a muchas personas, pero yo creo que Jesús resucitó y eso no es ilusorio. Yo creo que el Señor se levantó de los muertos y eso no es una fantasía, eso fue una realidad. Eso fue una realidad. Y si ha sido una realidad, entonces, queridos, nosotros tenemos que saber que así como Cristo se levantó de los muertos, Él es la primicia. Él es la primicia. Y cuando nosotros hablamos de primicia, es que estamos hablando que es el primer fruto. Después van a venir otros frutos mucho mayores que son, por supuesto, la iglesia del Señor. Muy bien, el versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí habla el Señor de una realidad, la realidad de la vida y la realidad de la muerte. Habla de la realidad de la vida y habla de la realidad de la muerte. En primer lugar, habla sobre la realidad de la muerte. Por ahí empieza hablando acerca por Adán. Dice que en Adán la muerte es una realidad. ¿Por qué? Porque fue a través de Adán que entró el pecado, dice el apóstol Pablo, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Es decir, no hay un hombre que diga que no tiene pecado. Todos los seres humanos, excepto Cristo, excepto el Señor, porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo, entonces Él no tuvo pecado, no hizo pecado, no cometió pecado y por lo tanto fue el único. De ahí todos los descendientes de Adán que traemos la naturaleza adánica, todos en nosotros está la naturaleza pecaminosa. Así que en Adán es el canal por donde ingresó la muerte a la humanidad. Es lo que va a empezar diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Por dónde entró la muerte? Por un hombre. Entonces, y aquí, ¿de qué hombre está hablando? Bueno, está hablando acerca justamente de Adán. Así que Pablo se está transportando al Génesis capítulo 3, porque ahí empezó toda la historia y toda la debacle de la humanidad, el cual narra que debido al pecado de Adán y Eva, su descendencia cayó presa de la muerte. El hombre es el agente responsable de la entrada de la muerte al mundo. Así que si hoy en día las personas sufren la muerte, eso fue gracias a la desobediencia de nuestros primeros padres. Ellos, lamentablemente, en su ignorancia, queriendo ser como Dios o tratando ser como Dios, porque se dejaron llevar por unas voces extrañas, y lamentablemente a veces hay personas que prefieren oír voces extrañas, voces desconocidas, que mantenerse oyendo la voz del Señor. ¿Sabe que Dios en su palabra siempre está la verdad? Esa verdad de Dios, esa verdad no ha cambiado. La verdad sigue siendo la misma. Y por lo tanto debemos mantenernos siempre enraizados y enfocados en la verdad. Cuando nosotros escuchamos otra voz distinta a la que sea de Dios, algo va a pasar con nosotros, algo negativo, algo absurdo va a pasar con nosotros. Entonces, eso pasó con nuestros primeros padres y por eso el hombre se convirtió en el agente responsable de la entrada de la muerte al mundo. Agustín decía lo siguiente:
él lo expresó de esta manera. Dice, antes de la caída, dice Agustín, Adán era capaz de pecar o no pecar. Pero después de la caída, ya no era capaz de no pecar, porque ya quedó bajo yugo, ya estaba sometido. Así que entonces, esto quiere decir que en su estado de pureza, Adán tenía la capacidad de no pecar. Y a través de su desobediencia, dice él, podría haber recibido la inmortalidad. Pero por su desobediencia, él y la raza humana recibieron la pena de muerte. Así que nuestro querido Adán, nuestro padre, él es el responsable que exista la muerte en este mundo. La muerte justamente vino por medio del pecado, entró por el pecado. Por eso dice, en Adán todos mueren. Sigue diciendo el versículo 21, en Adán todos mueren. ¿Por qué todos mueren? Bueno, pues porque todos somos descendientes de Adán. Todos traemos la descendencia de Adán. Así que Pablo recalca que la muerte entró en el mundo a causa del pecado cometido por un hombre. Y una vez que la muerte ha sido producida por un ser humano, solo se le podrá destruir a través de otro ser humano. Así que para poder vencer a la muerte se requiere otro hombre que pueda enfrentar a la muerte y pueda derrotar al poder de la muerte. Ahora, ¿quién puede derrotar a la muerte? Pues, mis queridos, nadie. ¿Sabe por qué? Porque para derrotar a la muerte no debemos tener el aguijón del pecado. Y no hay persona en este planeta que no tenga pecado y por lo tanto, por eso no puede derrotar a la muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a Jesucristo sin pecado, limpio, puro. Y claro que por eso que el diablo le tentó una vez y otra más, tratando de meterle la ponzoña del pecado, tratando de meterle la ponzoña del mal. ¿Por qué? Porque era la forma para que no lo pueda destruir. Era la manera, una vez que si permitía a Jesucristo que Satanás le metiera el pecado, quedaba incapacitado para poder derrotar al pecado, derrotar a la muerte, quedaba incapacitado. Por eso que el único que pudo derrotar al pecado, derrotar a la muerte, fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Es el único. O sea, no se debe tener la naturaleza adánica para poder derrotar al pecado. Y Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo, Jesucristo que fue engendrado por él estaba sin pecado. Gloria al Señor. Y por eso dice, en Adán todos mueren. Y esa es una tremenda verdad. Pero luego también dice, en Cristo la resurrección es una realidad. Así como en Adán, escuche esto, así como en Adán la muerte es una realidad por el pecado, así también en Cristo la vida, la resurrección es una realidad. Volvamos al pasaje que para volverlo a leer y luego dice, también, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, luego dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿De qué hombre está hablando? Está hablando de Jesucristo. Y luego dice, así como en Adán todos mueren, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien, entonces aquí tenemos dos cosas importantes en cuanto a la resurrección. Primero, que Cristo es el medio por donde ingresó la resurrección a los muertos. En Cristo la resurrección es una realidad. Así como en Adán la muerte es una realidad, en Cristo la resurrección es una realidad. Así que Cristo es el medio por donde ingresó la resurrección para todas las personas.
La contraparte de la muerte es la resurrección, la cual fue cumplida en Cristo, quien triunfó sobre la muerte. Él es ahora capaz de liberar de las cadenas de la muerte a los que creen en Él. Toda persona que está en Cristo no morirá eternamente. Eso lo hablamos ya la semana pasada. No morirá eternamente. ¿Por qué? Porque Cristo ha garantizado la resurrección para todos aquellos sus seguidores. Ahora, Jesucristo es el centro de la resurrección, quien como Dios y hombre conquistó la muerte, levantándose victorioso de la tumba, aunque la resurrección de Cristo ya tuvo lugar, pero la de su pueblo todavía se espera. Su pueblo está esperando. Un día su pueblo va a resucitar. Un día su pueblo se va a levantar. Y hay muchas personas, miles y millones de personas que han creído en el Señor, están allí esperando, están esperando el día del Señor, porque dice que habrá un día determinado por Dios para la resurrección. Para la resurrección. Gloria al Señor. Ahora, pero luego dice que Cristo es el medio por donde los seres humanos obtendrán la vida. Porque, como dice aquí el apóstol, dice, así como en Adán todos mueren, también por un hombre la resurrección. Pero luego dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, obtendrán la vida. Y sabe, hermano querido, y es una de las cosas que nosotros tenemos que esperar con expectativa. Cristo vivió en obediencia y sin pecado, y así conquistó la muerte para el bien de toda la humanidad. Por eso que todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo para obtener la vida. Toda persona, todo ser humano tiene la oportunidad de acercarse a Cristo y recibir de Cristo la vida. Todos los que por naturaleza tienen su origen en Adán mueren, y en forma similar todos los que por la fe están incorporados en Cristo serán resucitados, serán vivificados, recibirán esa vida. Y no una vida temporal, sino una vida eterna. Ahora, mientras que toda la humanidad enfrenta la muerte a causa del pecado de Adán, asimismo, los que están en Cristo recibirán la vida eterna a causa de su resurrección. La pregunta es, ¿está usted en Cristo? Por eso Jesús dijo, el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que está en mí. Así que usted tiene que estar en Él. Usted tiene que pertenecer a Él. Usted tiene que ser de Él. Usted tiene que haber recibido el sello de la salvación. Si el que está en mí, hay que estar en Cristo. Hay que estar en el Señor. Hay que estar en Él. Y entonces lo que vemos aquí en este pasaje es maravilloso, porque todas las personas recibirán la vida eterna a causa de la resurrección. Gloria a Dios. Ahora, Adán es sinónimo de pecado y muerte, mientras Jesús es sinónimo de resurrección y vida, porque viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán su voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, qué importante. Entonces se está diciendo que los que resuciten recibirán la vida del Señor. Los que están en Cristo recibirán la vida. Y eso es lo que nos hace recordar cuando Jesús nos dice que Él es la vida. Dice allí que Jesucristo
no solo es la resurrección, para la esperanza de la resurrección para los muertos, sino también es vida, pero vida que va más allá de esta vida temporal, de esta vida natural. El Señor da la vida eterna. Y dice en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Entonces, si usted está en Cristo, Él le va a dar la vida. Si usted está en el Señor, Él le va a dar la vida. Y luego en el versículo 26 de este mismo libro de Juan, del capítulo 5, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Y por qué el Hijo puede dar vida? Porque tiene vida a sí mismo. Es la esencia de la vida. Así como el Padre es la esencia de la vida, el Hijo también tiene la esencia de la vida. Él es la vida, es la esencia de la vida. Entonces, por eso es importante que podamos entender la necesidad de que nosotros debemos de creer que Jesucristo te puede dar la vida. Él te puede dar la vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son las palabras del Señor. Toda persona de cualquier raza o nación que tome la decisión de creer en Jesús como el Señor y Salvador de su vida, obtiene la vida eterna que el Señor dará a los que esperan su venida. Dios quiere que usted espere su venida para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que tenga vida eterna? Creer en Jesucristo, recibirle como su Señor, someterse a su señorío, a su gobierno, a su dirección. Y eso es lo que tiene que hacer. Mire, en Juan 6:40 hay otro pasaje interesante que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, miremos el pasaje, miremos rápidamente. Dice que la voluntad del Padre, porque fue el Padre que lo envió. Esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Que el Hijo dé vida a todo aquel, dice, que le ve y cree en Él. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Es decir, todo aquel que tenga un encuentro personal con Cristo por la fe y crea en Él como su único Señor y Salvador personal, obtendrá la vida eterna. Usted necesita acercarse a Él para tener la vida. Mire, cuando nosotros nacemos de los padres, ya venimos con esa naturaleza. Y para tener la naturaleza, el Espíritu de Cristo, usted necesita ser de Cristo. Usted necesita ser de Cristo. Y para que sea usted de Cristo, usted necesita tomar una acción. Y la acción es someterse voluntariamente. Esa es la decisión que uno tiene que hacer. Y es la decisión que gracias a Dios lo hemos hecho. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús es enfático y contundente cuando dice, el que cree en mí. ¿Y qué voy a creer? Su palabra, sus promesas. Para esto apareció el Hijo de Dios, hermanos, para darnos el Evangelio de Dios, la esperanza de vida. Y nosotros tenemos que creer en esa esperanza de vida. Ahora, versículo 23. Pero mire esto. Pero dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Lo segundo que encontramos aquí es que la resurrección tiene un orden.
Primero, la resurrección es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Porque Cristo es la realidad de la resurrección. ¿La muerte es una realidad? Sí, porque Adán es la realidad de la muerte. Ahora dice que la resurrección tiene un orden. Es decir, que Dios ha establecido que la resurrección se haga de acuerdo a un cronograma, si se quiere el término, establecido por Dios. Y ahí está, y ahí encontramos, primero, dice, pero cada uno a su debido orden. O sea, decir, cada proceso, cada uno en su proceso, cada uno a su debido orden. Primero, Cristo, que es las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y entonces aquí ya tenemos dos cosas importantes. Primero va a decir que ¿cuál es el orden? El orden es que el primero en resucitar de los muertos tiene que ser Cristo. Porque Él va a ser las primicias de todos los resucitados para vida eterna. Pastor, ¿cómo sé que voy a resucitar para vida eterna? Sencillo, mira a Jesucristo. Él resucitó para vida eterna. Él se levantó para vida eterna. Y entonces eres las primicias de todo de todos los creyentes que un día se levantarán de allí de la tumba por el poder de Dios. Y por lo tanto, eres las primicias. Y Dios ha determinado que así sea. Y entonces, o sea, la resurrección de Cristo fue real. Fue real y su gente, sus discípulos lo vieron. Lo vieron, claro que lo vieron. Entonces, Cristo las primicias. Entonces es interesante porque este versículo explica la secuencia de aquellos que serán vueltos a la vida por Jesucristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y por lo tanto, Él viene a dar el ejemplo. Él sale adelante, Él se pone al frente y él se somete a la muerte y Él resucita por el poder del Padre. Ya vimos eso, también vimos la semana pasada también eso, por el poder del Espíritu. ¿Se acuerdan eso? Muy bien. Entonces, Él se somete, Él se sometió a la muerte, se sometió a la muerte y también se sometió a la resurrección. ¿Por qué? Porque Él es las primicias. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Se acuerda? Porque la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice Pablo, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Primero resucita Cristo y después los que pertenecen a Cristo, que es su cuerpo, que es su iglesia. Todos ellos van a resucitar así como Jesucristo se levantó, también todos los demás se levantarán. Así que cuando se refiere que Cristo es la primicia, está dando a entender que después de Él se avecina una gran cosecha que son todos sus seguidores. Claro, eso pasa, hermanos, en el campo, ¿no? En el campo, no sé, uno, por ejemplo, ha sembrado maíz y de pronto uno quiere y comienza ya los primeros frutos, uno va a buscar los primeros frutos, ya sea de maíz o cualquier árbol frutal que uno va a buscar los primeros frutos. Esas son las primicias. Porque después llega el tiempo de la cosecha y esos árboles están llenecitos de frutos y viene la gran cosecha. Bueno, esa imagen está representando aquí. Cristo ha sido las primicias y se viene una gran cosecha. ¿Y cuál es la cosecha? Las almas, los seguidores de Cristo. Ellos se van a levantar por el poder de Dios. Entonces, lo segundo es eso, la resurrección de los que son de Cristo. Y aquí viene una reflexión, otra vez. ¿Es usted de Cristo? Porque primero resucitará Cristo. Después, los que son de Cristo en su venida. Ahorita vamos a hablar de eso. En su venida. Los que son de Cristo.
¿Y cómo usted llega a ser de Cristo? Cuando usted voluntariamente decide ser de Cristo. Cuando usted voluntariamente se arrodilla delante de Él y le recibe y se somete a ser su discípulo, su seguidor, todos los días de la vida. Entonces, Pablo menciona estas dos categorías. Cristo es primero, después su pueblo. Cristo está solo en la primera clasificación y luego todos los creyentes. Esta es la segunda clasificación. Pero luego nos dice Pablo más adelante que la resurrección del pueblo del Señor se llevará a cabo. Habrá dos momentos interesantes, dos momentos. Versículo 51. Vamos ahí al versículo 51 del capítulo 15 de Corintios. ¿Qué dice? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Esa palabra dormir es morir. Lo que está diciendo, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está diciendo, obviamente, si yo estoy en el grupo, cuando él escribe eso, dice, yo estoy en el grupo, que el Señor va a venir y todavía no he muerto, entonces yo voy a ser transformado en eso antes porque no he muerto. Pero si no, voy a pertenecer a ese primer grupo que son las personas que han muerto. Así que el Señor dice que cuando Él vuelva, miremos esto, no todos los creyentes estarán muertos. Habrá muchos que estarán vivos, porque hay una generación a quien Dios ha escogido y ha determinado que tenga la dicha de recibir al Señor. Estos no habrán saboreado el dolor de la muerte, pero experimentarán en carne propia la transformación de sus cuerpos, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que el pestañear solamente es un quinto de segundo. En un quinto de segundo, entonces las personas serán transformadas y en un abrir y cerrar de ojos. Y todo su pueblo, que esté vivo o muerto, al momento de la venida del Señor, será vivificado, glorificado por el poder de Dios. Amén. Así que todo creyente, hermano querido, es importante que estemos expectantes. Jesús dijo que los ángeles ya están preparados para la cosecha. Vienen a recoger la cosecha del Señor. Un cierto día Jesús estaba hablando con sus discípulos una parábola acerca del trigo y la cizaña. Cuando estuvieron a solas, sus discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola. Entonces Jesús les dijo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué rescatamos de acá? Es sobre los segadores. Los segadores que vienen a llevar la cosecha, los segadores que vienen a recoger la cosecha, son los ángeles. Son los ángeles. Cristo fue la primicia. Ahora viene la iglesia que vamos a ser cosechados. Y entonces dice en el libro de primera de Tesalonicenses, y esto es maravilloso, mira lo que dice, y enviará sus ángeles, Mateo 24, 31 primero, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La cosecha, mi amado, está por empezar. La cosecha está por comenzar, porque el mismo Señor, escuche eso, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. ¿Quiénes van a resucitar primero? Después que ya Jesucristo ha resucitado, porque Él está vivo ahora.
El segundo grupo son los cristianos que han muerto. Y luego dice, las personas que están vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La cosecha está por empezar. Hola, la cosecha está por empezar. Necesitamos, hermano querido, estar preparados para recibir al Señor. El Señor viene a cosechar. El Señor viene con sus ángeles a llevar esa gran cosecha. No podemos nosotros estar descuidados. Pero Jesús dijo, pero cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Es decir, la gente, los cristianos, los creyentes, seguirán confiando en el Señor, seguirán creyendo en el Señor, seguirán esperando la venida del Señor. Mire, escuche, y si a usted le toca partir, usted tiene que partir con esperanza. Los cristianos no tienen que partir sin esperanza. El cristiano no puede partir diciendo, no me quiero morir, no me quiero morir. No. El cristiano tiene que partir con esperanza, porque en Adán todos mueren. Todos mueren en Adán. Entonces el cristiano tiene que... ¿Cómo parte un cristiano? Señor, si este es mi tiempo, yo espero, yo me voy de aquí, parto de este mundo con mi esperanza que un día resucitaré y volveré en este cuerpo otra vez, pero un cuerpo glorificado. No tuvimos tiempo ya para hablar del cuerpo glorificado. Depende del próximo domingo terminamos la última parte. Pero sabe una cosa, lo que necesitamos nosotros saber y entender es que el Señor viene, el mismo Señor, con la voz, dice, y escucharán y oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren se levantarán de los muertos. Y si usted está en Cristo, usted oirá esa voz. Si está en Jesús, usted oirá esa voz. Yo estoy en Jesús, usted también está en Jesús, pero hay personas que están allí que todavía no están en Jesús. Usted necesita estar bajo los brazos del Señor, necesita estar bajo los brazos de Cristo, bajo su gobierno. Y entonces usted seguramente que se levantará en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Se levantará de los muertos. Gloria a Dios. ¿Cree usted eso? Esta es la esperanza que tenemos nosotros. Esta es la esperanza de un cristiano. Por eso vivimos, por eso luchamos, por eso nos esforzamos cada día a ser fiel a Dios. Porque tenemos la esperanza que un día nosotros, si nos toca partir de este mundo, nos volveremos otra vez en este cuerpo, con un cuerpo distinto, diferente, glorioso, magnífico, semejante al de Cristo, para vivir por la eternidad. Porque la cita es vivir en la eternidad. Aquí es pasajero, querido. La cita es vivir en la eternidad. ¿Es usted ya de Cristo? ¿Es usted ya del Señor? Mi amigo, yo le invito a usted, allí como está. Yo sé que el Señor le está tocando su corazón allí, porque así es Dios amoroso que nos da la oportunidad. Ahí cierre sus ojitos, póngase de pie, por favor. Ahí como está, póngase de pie. Cierre sus ojitos allí y dígale al Señor, yo quiero ser de Cristo. Yo quiero la resurrección. Yo me quiero levantar de los muertos. Yo me quiero levantar de los muertos. Yo necesito, Señor, levantarme de los muertos. Yo necesito la resurrección. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Aceptar a Cristo como su Señor. Y creer que Él es su Salvador, que Él es su Señor. Y creer que Él murió por ti y llevó tu pecado. Amén. Muy bien. Permíteme hacer una oración. Quiero que hagas una oración conmigo. Te voy a ayudar para que llegues a ser del Señor. Ahí cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos allí. Inclina tu cabeza y dile al Señor, Señor, yo te doy gracias porque me das la oportunidad de pertenecer a ti. La verdad es que yo siempre creo en Dios, a mi manera, por supuesto. Pero hoy he entendido que para resucitar tengo que ser de Cristo. Tengo que ser de Cristo.
Señor, en esta hazme de ti. Yo me someto a ti, me rindo a ti de todo corazón. Te ruego que perdones mis pecados. Vamos, díselo, perdona mis pecados. Perdona lo malo que hice. Perdóname. Pero ayúdame. Te necesito, por favor. Yo quiero la resurrección. Toma mi vida. Señor, te seguiré. Por el resto de la vida que me queda, te seguiré y te serviré para siempre. Te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Y deseo que Jesús sea mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre. Muchas gracias. Toda la iglesia allí, mantenga sus manos levantadas allí. Toda la iglesia. Y quiero que haga esta oración conmigo en la iglesia. Diga: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por haberme dado esta palabra de esperanza. Ayúdame, Señor, a mantenerme expectante, entendiendo que un día volverás. Y quién sabe, yo sé esa generación que aquí habla tu palabra, que tú no quieres que vayamos a morir, sino que nosotros, al escuchar la trompeta, al escuchar la voz de mando de Cristo que viene, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero, Señor, que mi corazón y mi vida esté delante de ti, consagrada. Por eso yo consagro mi vida todos los días a ti, Señor. Yo consagro mi ser todos los días. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, porque tú eres el Señor de mi vida, de hoy y para siempre. Para siempre te voy a servir, para siempre te voy a amar, para siempre, Señor, seré fiel a ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amado hermano, amados, que el Señor Todopoderoso los ayude, que el Dios Todopoderoso les ayude. Y sabe una cosa, permíteme tomar un minuto. Escúcheme una cosa. Ustedes como padres deben enseñar a sus hijos a amar a Dios. Deben enseñar a sus hijos a creer en la resurrección. Y por eso dice el Señor que hay que instruirlos desde niños. Desde niños hay que instruirlos. Cuando ya son grandes como usted, ellos tengan la palabra metida en su ser. Agradecemos a las maestras que hacen todo un esfuerzo, a Ellín, a Semillitas, todo un esfuerzo para hacer sus programas. Hermanos, eso no es distracción, eso es palabra de Dios. Nadie hace para distraer a nadie. Esto es palabra de Dios. Queremos que nuestros niños, y usted, hermano, usted como padre de familia, haga que estos niños participen allí en el temor de Dios, con la reverencia de vida, porque es palabra de Dios. Así, la iglesia está colaborando con usted para entrenar a nuestros niños a servir y amar a Dios. Enséñelos a amar a Dios. Enséñelos a amar la palabra de Dios. Usted es responsable de eso. Por eso cuando decimos no se desconecte, usted no se debe desconectar. Es decir, hijos, ahora viene su programa, ustedes vengan aquí, vamos, yo les vamos a acompañar, les vamos a ayudar. Eso tiene que hacer. Así se enseña a amar a los hijos las cosas de Dios. Mis hermanos, un día Jesús vendrá y eso será una realidad. Y nosotros como pastores les hablamos lo que tenemos que decirles y les alentamos y les animamos que sus hijos sean criados en el temor de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Así que bendiciones. Gloria al Señor por su palabra, hermanos. Qué bueno ha sido la palabra en este día. ¿Y qué se ha hablado? Solamente para hacernos acordar, se ha hablado de la resurrección de los creyentes. ¿Y cuáles han sido los puntos?
la realidad de la resurrección, la realidad de la vida y la muerte, y por último, la resurrección tiene un orden. Así que yo les recomiendo siempre que apunten los mensajes, apunten un papelito, porque usted sabe que la mente es muy fácil de olvidarnos. Muy bien, ahora para poder consagrar ya todo este tiempo, ¿qué les parece si ofrendamos al Señor? Y hay un texto que quiero leerles que está en el libro de Mateo 21:22. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y aquí, a ver por favor, acá está, me está pasando el ofrendero. Este es el ofrendero de la familia. Esta es una de las maneras de poder hacerlo en casa. Yo ya sé que usted ya lo consagró, yo también lo he consagrado, con la familia lo hemos consagrado y lo vamos a depositar en esta cajita. Ahí ya después lo estaremos llevando a la iglesia. Así que vamos a hacer una oración. No se olvide que no solamente son las ofrendas, también son los diezmos y también las promesas de fe para la obra misionera. Y vamos a presentarlo delante del Señor en esta hora. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por las bendiciones que tú nos has dado a cada uno de nosotros a través del trabajo, a través, Señor, de las riquezas que son tuyas. Muchas gracias, Señor. Producto de las bendiciones tuyas es lo que te traemos ante tu presencia en esta hora. Recíbelo como olor grato delante de ti y te pido, Dios, que en cada familia, en cada hogar, Señor, nunca falte los alimentos, que sigas bendiciendo sus trabajos y la obra de sus manos de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, ahora sí, antes de poder terminar, quiero invitarles a que puedan seguir en las programaciones que tenemos en nuestra Iglesia Cristiana Celular Misionera. Después de esta reunión, no se olvide, comienza Illín. Y después de Illín está Semillitas de Amor. Ya, así que no se desconecten. Los papitos, por favor, tienen que estar con sus niños conectados. Préstele el celular para que puedan estar conectados también. Ellos puedan escuchar lo que Dios tiene para sus vidas también. Así que esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y durante la semana, no se olviden los devocionales que tenemos a partir de las 6:30 de la mañana, de lunes a sábado. Oye, hasta aquí llegamos y, no se olvide, ¿cuál es nuestro lema? Vamos a decirlo. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera. Lo repetimos otra vuelta. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera. Manos a la obra hasta terminar toda la obra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los proteja siempre. Con nosotros será hasta la próxima. Bendiciones. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para
y sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí.